El día de ayer y la pasada semana se celebraron dos fechas bien importantes en nuestro país. Tiempo memorial. Y ayer también se celebró un evento importante, o un evento de recordación importante. Se cumplieron 82 años del día D. El día en que los aliados desembarcaron por Normandía, cambiando el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 160.000 hombres pues entraron por allá, dispuestos a darle la victoria y liberar del nazismo el mundo de su tiempo. Después pues hemos podido disfrutar de grandes bendiciones de libertad nacional gracias a lo que algunos de ellos hicieron. Aunque al parecer el mundo ha olvidado esta bendición y sobre todo también muchos en el país han olvidado este tiempo. Y cito el evento histórico por una realidad. ¿De qué manera estamos nosotros viviendo? ¿Estamos viviendo en la libertad de Cristo o estamos volviendo nosotros a la esclavitud del pecado? Cuando voy a la palabra del Señor, encuentro un desafío. Él nos ha hecho libres, pero para vivir en la verdadera libertad que es la libertad de Cristo. Nos ha hecho libres para vivir conforme a la libertad del Señor. Qué tragedia que aunque alguna de estas libertades civiles costaron la vida de otros, algunos lo han transformado en un libertinaje sin fronteras. Y en la vida cristiana, hablábamos en la cena del sacrificio de Cristo para que pudiésemos vivir en libertad. Y hoy quiero compartirles un pasaje de la Biblia que me llama de una manera tremenda la atención y que tiene que ver con parte de esta libertad como un símbolo que Jesús después conquistara para nosotros. Y fue la libertad del pueblo de Dios. La libertad del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. La libertad del pueblo de Dios de la vida esclavo que tenían, de hecho, por no haberse alineado alrededor de los mandatos de la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios a cada uno de nosotros? ¿Somos diferentes a los israelitas? Pero una de las verdades que quiero compartir es que usted y yo podamos vivir en libertad, pero no simplemente la liberación alrededor de, sino la liberación a través de la bendición que Dios puede dar a cada una de nuestras vidas. Y voy allí a la palabra del Señor. Vamos a la palabra de Dios y encuentro que en Éxodo capítulo 14 el pueblo estaba clamando al Señor. Y de hecho el pueblo estaba rebelde y angustiado por la persecución y clamaron a Moisés y Moisés clamó a Dios y Dios le dio un mensaje a Moisés, un mensaje definitivo, un mensaje de libertad. Y yo le digo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y cuando encuentro este pasaje en el libro de los Éxodos, del libro de Éxodo, encuentro unas verdades trascendentes para cada uno de nosotros en este tiempo. Verdades importantes, pero que debemos repasar en nuestra vida si nosotros pensamos y queremos vivir en libertad. La libertad que Cristo nos ha dado. Y algunos de ellos son estos. El caminar en libertad requiere tiempo. No podemos ver esto como un hecho aislado, sino cuando voy ahí a Éxodo capítulo 13, versículo 18, encuentro la historia en cómo Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdan cuánto tiempo estuvo el pueblo en Egipto? Estuvo 400 años esclavo. Tiempo de esclavitud. Generaciones murieron en Egipto. Generaciones no conocieron otra vida. Y de hecho el pueblo estaba en Egipto porque aunque Dios le había prometido a Abraham la tierra prometida, de hecho su descendencia volvió al lugar donde Dios le había sacado. Aquel no era el destino. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos esclavos de decisiones que hemos tomado
y de situaciones que hemos adquirido, aun cuando Dios ya nos había sacado y nos había prometido en otro lugar. Pero decidimos ir allí a donde no debíamos estar, pero el pueblo había ido. Conocemos la historia de Jacob, todo lo que sucedió alrededor de esto, y aunque Dios le había prometido bendecirle a aquella tierra, estaban de nuevo en Egipto. Y allí estaban esclavos. Y Dios los sacó. Bueno, conocemos toda la historia y ahorita vamos a meditar un poquito de todas las cosas que Dios hizo para mostrarle a su pueblo que Él era su Dios, para mostrar a su pueblo su poder y para sacarlos de Egipto a la bendición. Pero el caminar en libertad requiere tiempo. Y vamos a ver que un camino, y si tuviéramos un mapa hoy que pudieran haber hecho quizás en unas pocas semanas, le tomó también un largo tiempo. Por lo mismo, no entender cuál era el propósito y el plan de Dios. Y Dios los sacó de una manera diferente. No por la forma en que ellos pensamos, sino cuando voy a Éxodo 17:13 dice, pero cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los hizo ir por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque Dios dijo, si se enfrentan a la guerra, no sea que se arrepientan y regresen a Egipto. Entonces Dios hizo que el pueblo rodeara el desierto hacia el Mar Rojo. Los israelitas subieron de Egipto armados para la batalla. Y hay algunas observaciones. Habían estado en esclavitud, como les dije, 430 años. ¿Estaban listos para pelear? No. Una de las tragedias en nuestras vidas es que la esclavitud a largo plazo nos quita la capacidad de pelear. Así también cuando vivimos esclavos en muchas ocasiones de pasiones, de pecados, nos encontramos en problemas para la batalla. Necesitamos confiar en alguien más, pero aún Dios no los estaba estorbando, les estaba protegiendo. ¿Cuántas veces Dios nos lleva por caminos que a veces creemos difíciles o tiempos de espera para protegernos? Dios nos lleva por lugares y por procesos para protegernos siempre. Dios estaba protegiendo a su pueblo, quería protegerlo de las cosas que podían suceder alrededor de ellos. Hoy en día a veces queremos todo más rápido. De hecho, una de las cosas que están trabajando los científicos y sobre todo en los nuevos programas de investigaciones científicas que tienen que ver con el cerebro y una rama de la neurología que se llama ahora neurociencia, que tienen que ver que la necesidad de satisfacción rápida, de dopamina rápida, de serotonina rápido del mundo moderno. La gente quiere la recompensa ahora, quiere la recompensa inmediata, quiere las cosas inmediatas. Está trayendo cambios difíciles en el cerebro humano. De hecho, la corteza prefrontal del cerebro se está dañando por esta cantidad de dopamina que estamos viéndole, que la tenemos ahí cada uno de nosotros hoy metido en el bolsillo, y pienso que estemos siendo cuidadosos con ello, pero estamos teniéndola. Hoy vemos que hay una adicción constante y de hecho a veces es una preocupación al mundo de hoy por las redes sociales, el ciberespacio, y la gente no puede ni vivir. Cuando los pocos tiempos que tengo de sentarme a ver de televisión, mi esposa a veces pone unos cómics, unos documentales cómicos de los problemas de la gente con los celulares en las grandes ciudades, y la gente estaba tan metida en su celular que no ve los hoyos en la calle, no ve las luces del tráfico, no ve las situaciones que pasan constantemente. La gente no se está dando cuenta, los estamos viendo ahí, hay una adicción tremenda y todo buscando aprobación, satisfacción, dopamina inmediata y acelerar el proceso. Acelerar el proceso. Bueno, me río en algún lugar que voy porque todavía cocinan a la antigua. Y a veces cuando paso por aquellos patios de aquellas casas, pues me da el olor de aquel viejo sazón de las ollas de las abuelas que cocinaban y sazonaban los frijoles, y sentíamos allá como Oki y Juancito preparaban allá, y se sentía a la distancia cuando uno iba llegando que había comida caliente y todo rápido. Queremos hacerle en el microwave, queremos calentar, no queremos pasar tiempo, queremos que las cosas sean a una velocidad tremenda, pero Dios había preparado un proceso. Le dijo, voy a llevarlo por el camino más largo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando vemos la dificultad, nos asombramos. Cuando veyeran la batalla, es difícil. Pero Dios había dado una promesa, le había dado una promesa a Josafat en el libro 2 de Crónicas.
Cuando les digo, oí todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat, Jehová os dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. El Señor peleará por vosotros. Una de las cosas que tenemos que aprender que en los procesos y en los caminos de nuestra vida, Dios está con nosotros. Los israelitas no eran pobres víctimas. A veces nos queremos victimizar, pero cuando leo ahí el capítulo 13, dice que los israelitas subieron de Egipto armados para la batalla. No era un pobre ejército, no eran un grupito de gente infelices. El viernes dábamos un estudio y les hablábamos a un grupo de cristianos sobre cómo vamos a vivir la vida. ¿Vamos a vivir la vida como víctimas, como esclavos o como hombres libres? Hay un mundo de hoy que le encanta victimizarse. De hecho, a veces nosotros en la iglesia hemos creado una categoría aún para cristianos víctimas. ¿No la conocen? Sí lo decimos. Y a veces lo decimos y con tremenda compasión. Lo decimos con un espíritu tremendo. A veces le decimos, pobrecito el hermanito, mira, cayó en pecado. Y a veces esto de caer en pecado es como si uno fuera ciego y se cayera en un hueco allí y aún lo victimizamos. Y mire, no. Muchas ocasiones somos esclavos de nuestras propias decisiones y vivimos en la esclavitud por culpa de las decisiones que tomamos. Dios nos ha dado las herramientas. El pueblo que subió a Egipto iba armado para la batalla. No somos víctimas de las circunstancias ni del mundo. Usted y yo tenemos las armas espirituales para pelear. No nos victimicemos. El diablo no es más poderoso, ¿sabe? No se lo crean tampoco con algunos ahí que... No, el diablo no es más poderoso que el Señor. El diablo no es más poderoso que el Espíritu Santo que usted tiene dentro de su vida. ¿Lo creemos así o no lo creemos? ¿Estoy diciendo algo extraño? No es más poderoso. No le demos una autoridad que no tiene. De hecho, la autoridad que él puede tener en su vida y en mi vida es la que nosotros le demos. Él no tiene ninguna autoridad, él puede trabajar desde afuera. Pero siempre me recordaré a mi abuela que era una cristiana tremenda, pero era de esa gente que hablaba así, pero me decía, hijo, cuando yo era un niño, el diablo no pide que le abra la puerta. Y he repetido esta frase muchas veces en mi vida porque sigue siendo una constante. Él solo pide que tú le dejes una endija. Y se cuela por la endija y hace su obra. Los israelitas subieron armados, pero Dios les llevó por el camino más largo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe en la forma en que aparentamos estar en nuestro interior. Y Dios sabe lo que estamos haciendo y lo que no. Y a Dios le importa. Quiero que nos detengamos en ese momento en cada una de nuestra vida. Pero Dios elige un camino para cada uno de nosotros y un camino para nuestra bendición. Dios quería protegernos. Y aunque a veces el camino de Dios parece el más largo, aprendamos nuestro. Es el más seguro. Cuando Dios nos lleva por el camino de Dios, aunque parece el más largo, es el más seguro. Si usted tiene la certeza, no quiere apurar el plan de Dios, Dios tiene la eternidad. Y ahorita hablamos y decíamos que al final de nuestra vida vamos a estar con el Señor y vamos a estar por la eternidad. Apréndase esa verdad. Y es una verdad importante porque a veces queremos acelerar las cosas. Bueno, Dios empleó un largo proceso para liberar al pueblo, 30 años. 7 veces Moisés le tuvo que decir a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y Faraón no hizo caso. Después Dios tuvo que mandar 10 plagas y Faraón endureció su corazón. Pero Dios estaba mostrando su gloria. Dios nos lleva por el camino largo para protegernos y sobre todo para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios.
Y a veces cuando yo pienso en las plagas de Egipto me viene a la mente, ¿habrían visto aquel pueblo suficientes evidencias del poder de Dios? ¿Las habrían visto o no las habrían visto? ¿Las hemos visto nosotros en nuestra vida suficiente evidencia del poder de Dios? Pensémoslo. Pero aquel pueblo, como veremos adelante, empezó a enfrentar dificultades. Y Dios le había traído para una cosa que sirviera de memorial. Me gustan los memoriales, creo que debemos tenerlos en nuestra vida para recordar y para que fortalezcan nuestra fe. Cuando voy en Deuteronomio 8, 2 y 4, le dice el Señor, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habría de guardar o no sus mandamientos. Dios estaba probando a su pueblo. Dios estaba llevando por aquel camino largo. Dios lo estaba protegiendo y Dios le estaba dando evidencia de su poder a cada uno de ellos. Entienda bien, la libertad que el Señor nos ha dado es Dios nos ha hecho libres para vivir en libertad, pero el caminar en libertad requiere un tiempo de caminar con el Señor y de poder entender la verdadera libertad que el Señor nos trae. Pero hay una segunda verdad que quiero compartirles. El caminar en libertad enfrenta desafíos de fe. Sí, Dios no es que todo esté hecho. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Dios lo sacó con mano poderosa. Dios lo sacó de la manera en que solo Dios lo podía hacer, sin batalla. Eran un pueblo esclavo. Egipto, y entendamos bien, Egipto no era una aldeíta. Egipto era un imperio poderoso. De hecho, el imperio más poderoso de su tiempo. Faraón era el trono de aquella época en el mundo. O quizás con más poder porque no habían otras naciones que pudieran competírsele. Entienda quiénes eran los que tenían el pueblo de Dios esclavo. Pero Dios los sacó sin batalla. De hecho, cuando vieron la plaga de los primogénitos, los botaron de allí. Y le dieron váyanse. Y ellos pidieron tesoro y le dieron tesoro. Y pidieron ropa y le dieron ropa. Y apúrense y váyanse. Y ellos salieron. Dios nos trae a nuestra vida cristiana y nos da la victoria y nos saca de la esclavitud. Pero tenemos que aprender una cosa. Nuestro enemigo está derrotado, pero no está acabado. El viejo hombre está allí, dentro de su vida y dentro de mi vida. Y el enemigo de las almas se levanta en cualquier momento. Y me llama la atención que cuando voy ahí mismo a la palabra de Dios, en el mismo versículo 14, aunque pensemos que Faraón ya había tenido lo suficiente, porque aún su hijo primogénito murió en aquella plaga, dice la palabra del Señor que Faraón se acercó a los hijos de Israel y he aquí que venía tras ellos. No se dio por vencido. En el versículo 25 del capítulo 14 dice la palabra del Señor, leyendo que Faraón decidió ir detrás de los hijos de Israel. Decidió ir detrás de ellos. Decidió perseguirle. Decidió en su corazón ensoberbecido, pues ir detrás de cada uno de los hijos de Israel. Con toda la caballería, con sus carros, con su gente de a caballo, con todo su ejército. Y alcanzaron a los israelitas al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Tengamos en cuenta esto. El enemigo puede estar derrotado, pero no está acabado. Y tenemos al pueblo de Dios en medio de toda aquella circunstancia, viendo que aquel enemigo que habían creído muerto estaba detrás de todo ello. Entienda bien, cuando Faraón se hubo cercado,
los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: no había sepulcro en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en este desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Porque esto es lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios. Bueno, Dios le da libertad. Pero la vida cristiana no está exenta de problemas. La vida cristiana no se exenta de desafíos de fe. Y en muchas ocasiones, enfrente de los problemas y de los desafíos de fe, tenemos los detractores, o a veces nosotros mismos somos los detractores. Habían visto suficientes pruebas de lo que Dios había hecho. Habían visto suficientes pruebas de su poder. Habían visto cómo Dios ha obrado. Pero pasa así en usted y en mí, como en el pueblo de Israel también. Venimos a la vida cristiana, creemos en la victoria del Señor, creemos en el poder del Señor, pero cuando viene la primera situación, nos desanimamos, nos alarmamos, o creemos que el diablo no nos va a atacar más. Miren, cuando usted viene a la vida cristiana, prepárese para enfrentar batallas, prepárese para enfrentar desafíos de fe, prepárese para enfrentar situaciones. Pero ¿qué pasa con los detractores? No entendieron la libertad, aún más anhelaron la esclavitud. ¿Pero por qué salimos? Era mejor ser esclavos que ser libres. Ahí tenemos la frase en la Biblia. Y a veces nos pasa, cuando viene el primer problema en la vida cristiana, nos empezamos a recordar de los ajos y de Egipto y la manera en que vivíamos en la antigua vida, que ni era imaginable con lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque a los detractores les gusta la esclavitud y la servidumbre, no les gusta la libertad de Cristo, que nos lleva a vivir por fe. Porque cuando usted y yo decidimos andar en la vida cristiana, es una vida de fe. Entienda bien, es una vida de fe, es una vida que nos lleva a confiar y a esperar cada día en el Señor. No por un solo evento de petición, sino en cada momento de nuestra vida. De hecho, estamos viviendo en un momento en la ciudad que cada día tenemos que levantarnos, esperar en el Señor, confiar en el Señor y salir en fe a la calle. Y salir en fe porque ni aún sabemos lo que va a ocurrir. Pero nuestro gran problema está en el proceso. Dios les estaba llevando a la libertad, los estaba preparando para vivir en libertad. Pero no querían el proceso. Querían la recompensa, querían la bendición, pero no el proceso. Y Dios nos hace pasar por el proceso para después bendecirnos. ¿Sabe? ¿Cuántas veces, no queremos pasar por el proceso? Estamos demasiado apresurados. Estamos demasiado abrumados por las circunstancias. O queremos la recompensa, queremos tenerlo ya. Hace unos meses atrás, un poco más, estuve en esas visitas que hago al centro correccional de Cron como capellán, y me encontré con un muchacho que un tiempo estuve visitando en la iglesia. Él llegó, le estuve animando, le estuve aconsejando, le estuve diciendo que esperara, pero él no quería pasar por el proceso. Quería andar demasiado rápido. Quería conseguir las cosas demasiado rápido. En más de una ocasión me dijo: no, yo lo que quiero es, me voy a comprar un carro. Pero mira, espérate un poquitico, te falta un poquitico nada más para que tu asunto se resuelva. De hecho, le faltaban unos pocos pasos. No sabes bien todavía, no te apures. No, pero bueno, se puso bravo conmigo, se fue, nunca más volvió a la iglesia, me lo encontré ahí. ¿Qué te pasó? Bajó la cabeza. Si le hubiera hecho caso, el carro que usted me dijo que no me comprara, sí me lo compré. Hice lo que usted me dijo que no hiciera. Salí a toda velocidad un día, choqué, dejé a una persona inválida. Estoy preso, sujeto a deportación. Hubiera esperado. Otro que estaba con él le hizo caso. El mismo día que él chocó, le llegaron sus papeles. Esa misma tarde. Debía haber aprendido. De hecho, no sabía nada.
Llevaba un poco de más de 2 meses. No queremos el proceso. Pero a veces Dios nos hace pasar por procesos difíciles en su vida y en mi vida para que nosotros aprendamos. Y Dios tenía un plan preparado, sobre todo en medio de las circunstancias difíciles. El pueblo empezó a clamar al Señor. Me imagino que la situación no era agradable cuando miraba allí la foto que puse, las montañas del desierto atrás, el desierto al lado, el ejército de Faraón atrás, el mar rojo delante y el pueblo clamando. Pero Dios no estaba asustado. Dios tenía un plan. Y Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo: ¿por qué clamas otra vez a mí? Y es un verso que me gusta. Di a los hijos de Israel que marchen. Es un versículo muy poderoso. El diablo quiere que nos apoderemos del miedo, que nos autocomiseremos, que nos creemos víctimas, pero delante del mar rojo y con los egipcios atrás, Dios le estaba diciendo al pueblo: marcha. Y marcha. No, ¿a dónde les estaba pidiendo Dios que marchara? Al mar. Pero entienda bien, cuando Dios nos pide marchar al mar, Dios tiene un plan. De manera que Dios tenía el plan preparado. Entonces Jehová dijo a Moisés: alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y cuando estudiaba mi Biblia allí de estudio, pues circulé la palabra en seco. No fue que bajó la marea. Sí, si alguien le trata de explicar, no fue que bajó la marea, de hecho era el mar rojo. No fue que hubo allí un problema allí de que el mar de aquel momento, el lugar donde pasaron era bajito, no fue que pasaron con el agua a la cintura. No fue que crearon balsas y pasaron allí con pontones y puentes. No. Las aguas se abrieron y el pueblo pasó en seco. Porque Dios tenía algo más preparado. El caminar en libertad está solo en Dios. Dios se involucra en las situaciones suyas y la mía. Comenzó mucho tiempo antes con una madre que colocó a su bebé en una canasta y lo envió abajo por el río Nilo. ¿Recuerdan ustedes aquello? Este hombre que está abriendo ahora el mar y que ya no es un muchachón, que de hecho tiene más de 80 años. Fue aquel bebé. ¿Una coincidencia o un trato de Dios con el pueblo? ¿Un suegro bondadoso que lo acogió? No. Dios tenía preparado todo. Y de hecho, Dios envió a Moisés a Faraón escuchando los clamores de su pueblo. Dios necesita, o Dios usa aquellos instrumentos que Él escoge de la manera que Él los escoge. Y Dios les envió, porque cuando Dios vio al ejército de Faraón acercándose, Dios tenía el plan preparado. De manera que cuando el ejército se metió en medio del agua, y me gusta la imagen que expresa allí la palabra del Señor, dice que en primer lugar en la noche, cuando estaban en la mitad del mar, entró toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, y a la vigilia de la mañana Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la columna de nube. Y entiendan esto, hay una cosa que me gusta: entre aquellos que venían persiguiendo al Señor, al pueblo de Dios, y los enemigos, Dios había puesto algo bien importante: una columna de nube para que les protegiera, y Dios estaba en la columna de fuego entre una y otra, como Dios protege a su pueblo, aunque el enemigo estaba cerca. Dice que él viró el campamento y trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces dijeron los egipcios: íbamos delante
Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y me llama la atención porque los egipcios ahora en medio del mar fue que llegaron a esta conclusión. Habían sufrido las plagas, habían visto la muerte de los primogénitos. Los enemigos de Dios a veces no calculan el alcance del Dios que nosotros tenemos. Y Jehová dijo a Moisés, el pueblo había pasado, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Jehová derrotó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar y no quedó ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¡Qué bendición! En el principio, en medio y al final, Dios recibe la gloria. Al principio, en medio y al final, Dios debe ser alabado. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco. Dice la palabra de Dios, así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, y Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Amados hermanos, cuando Dios hace algo normalmente, siempre va a ser algo grande. Cuando Dios nos lleva a nosotros y nos invita a vivir en libertad, Dios nos invita a vivir en libertad para que nosotros alabemos su nombre. Y me llama la atención que en el capítulo 6, Dios tiene una victoria también. Le dice ahí en aquella promesa que Dios cumplió a Moisés, yo te voy a sacar de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, y sobre todo Israel verá y comprenderá que yo soy Jehová su Dios, que os saqué de Egipto, que los libré de las tareas pesadas y que les daré por heredad la tierra que les había prometido. Bueno, ¿cómo poder vivir en libertad? ¿Cómo vivir en libertad? ¿Cómo ser libres para vivir en libertad? Entienda esto. Dios le ha llamado a usted y a mí en este tiempo a vivir en libertad, pero el diablo nos quiere tener esclavizados. El diablo prefiere tenernos esclavizados. ¿Y cómo nos esclaviza Satanás hoy? Ocupados y entretenidos. Si estamos enfrentando a una batalla contra el diablo hoy, y en muchas ocasiones, a veces no es la terrible batalla contra los pecados que hemos llamado clásicos, sino a veces es la batalla contra una iglesia entretenida, un cristianismo entretenido, y un cristiano que está viviendo allí casi pues queriendo estar en la misma esclavitud, aunque realmente nosotros somos libres. Y nos quiere tener entretenidos. Hace un tiempo atrás, es una experiencia que hemos tenido, en un árbol que tengo frente a mi casa, hay una palma, pues ya tengo una poca previsora sin sonta, que todos los años hace su mismo nido allí, en la última penca, que se seca antes que ella pueda criar sus pichones. La penca se cae de la hoja del árbol, se le caen los pichoncitos, y todos los años hablo con ella que no ha venido allí, que coja otro árbol para hacerlo, pero ella lo hace allí. Y a veces a mi esposa, que le da lástima, pues coge los pichoncitos y los cría. En una ocasión crió 2, magníficos. De hecho, los criamos, aprendieron, se volvieron grandes, se llenaron de plumas, casi los tuvo ella que enseñarlos a volar. ¿Y la Simpsonta no le cayó a picotazo? No, ella se desentendió cuando quedaron en el piso, casi se mueren allí. De hecho, eran 3 y uno murió. Se le cayó la penca allí y ella se olvidó de qué, no entiendo. Pero al final ella los crió. Lo que le quiero poner la ilustración es esto: mi esposa los crió, fueron grandes, los tenía en una jaula y por fin dijimos, bueno, ya cumplimos nuestra labor, es hora de soltarlo. De manera que un día abrimos la jaula, le dijimos que podía salir, dejamos la jaula abierta, se fueron volando y nosotros, bueno, hicimos un buen trabajo. Ella se fue para su trabajo, yo para la oficina. Cuando llegamos por la tarde, ahí estaba el hombre. Oye, tú estás para vivir en libertad. De hecho, nunca más cerramos la jaula. Pero él venía
constantemente a buscar su comida. Y digo, ¿por qué? Porque él podía vivir en libertad. Tenía todo el patio, todo el monte para él, todos los árboles para él, todo el universo para él, pero apenas volaba a unos arbolitos cercanos allí y viraba para la jaula. Volaba a un lugarcito cercano y viraba para la jaula. Te criamos para que vivieras en libertad. Pero preferí estar allí en lo que la aparente seguridad de la jaula. Y al final fue triste porque un gato de los que andaba por el diablo, por el barrio, una vez que entró a la jaula. Pero él estaba para vivir en libertad. El diablo nos quiere tener esclavizados. Esclavizados. La liberación puede tomar un tiempo, no se trata de una solución rápida, se trata de un largo camino. Dice un himno que cantamos, espera el tiempo de Dios. La liberación no significa que todo saldrá como nos gustaría o que el enemigo se rendirá. Entienda bien, él quiere tenerte esclavizado. El enemigo no se va a rendir. Pero Dios no va a renunciar a nuestra libertad. Dios nos llamó para ser libres y debemos confiar en Él. De manera que quiero invitarle a esto. Podemos estar en cualquier situación en nuestra vida, pero el Dios suyo y el mío nos ha hecho libres para vivir en libertad. Y frente a los desiertos de nuestra vida, Él nos sigue diciendo, ¿por qué clamas otra vez a mí? Marcha. Hay una libertad hermosa para el pueblo de Dios, pero la única libertad está en Cristo, en el proceso que Él tiene preparado para nosotros y en la bendición de poder vivir para gloria de su nombre. De manera que al terminar en esta mañana quiero invitarle, no permita que el diablo le esclavice, no regrese al antiguo Egipto, vive en la libertad de Cristo. El proceso puede tomar un tiempo, las dificultades pueden venir, el enemigo no se ha rendido. Pero frente a las tragedias de la vida, Dios nos sigue desafiando a que avancemos. Y como al pueblo, sigue diciendo, di a los hijos de Israel que marchen. Frente al mal rojo de su vida, Dios nos sigue diciendo, di a los hijos de Israel que marchen. Frente a las dificultades de su vida, Dios nos sigue diciendo, di a los hijos de Israel que marchen. Frente a las tragedias que puedan venir a la iglesia de Jesús de la Respuesta, recuerde esto. Dios nos sigue diciendo, di a los hijos de Israel que marchen. No importa que el mar rojo parezca adelante, no importa que podamos tener el desierto a nuestro lado. Si Dios está con nosotros, recuerde esto, el mar rojo se abrirá y podemos vivir triunfando en fe para la gloria de su nombre. Él les bendiga.